aquí iniciando la transmisión en vivo de la cápsula de esperanza. Estamos en vivo y es la primera cápsula de Semana Santa, así que esta semana tenemos diferentes actividades para la iglesia, para que disfrute desde su casa, porque la intención es que no salgamos. La intención es cuidarnos unos a otros, amarnos, y la mejor forma de amarnos en este momento es quedándonos en casa. Les quiero contar rápidamente que vamos a estar transmitiendo estas 5 cápsulas de lunes a viernes, todas con temas alusivos a Semana Santa. Vamos a estar publicando todas las predicaciones de la serie Hijo de Dios con la que veníamos preparándonos. Todos los días a publicar una de las conferencias, una de las predicaciones a partir de las 4 de la tarde. El viernes en redes sociales van a ir viendo ustedes cómo se va a transmitir, cómo la vamos a ver, pero vamos a ver todos juntos la película Hijo de Dios en la cual está basada esta serie. Y el fin de semana tenemos todas las reuniones de lo que es el fin de semana de resurrección. Estamos pidiendo a todas las familias, estamos pidiendo a toda la gente que se vista de blanco, comparta con nosotros esta reunión. Recuerde que las reuniones son sábado a las 6 de la tarde, domingo a las 7 de la mañana, a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana. Con ropa blanca, con camisa blanca, y mándenos una foto en nuestras redes sociales. ¿Está bien? Con eso queremos celebrar y conmemorar una semana tan especial. Celebrar todo lo que Jesucristo hizo en la tierra. Y precisamente hoy quiero comenzar esta Semana Santa con esta cápsula que se llama La Entrada Triunfal. Ayer en el mundo estaba celebrando lo que llaman Domingo de Ramos o Entrada Triunfal, que es una historia de cuando Jesús en el apogeo de su ministerio llega a Jerusalén y es bien recibido. Vamos a estudiarlo a partir del texto del Evangelio de Marcos, capítulo 11, del versículo 1 al 11. Si usted lo tiene ahí, búsquelo, Marcos 11, del 1 al 11. Dice así: Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania, junto al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen frente. Tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito. En él, que algunas personas dicen un pollino, ¿verdad? Es un burrito, para que lo entiendan bien. En el que nunca se ha montado nadie. Este burrito nunca ha montado a nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si les dice, ¿por qué hacen eso? Dígale, el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Fueron los discípulos y encontraron un burrito afuera en la calle, atado a un portón, y lo desataron. Entonces, algunos de los que estaban allí le preguntaron: ¿qué hacen desatando el burrito? Ellos contestaron como Jesús les había dicho, y les dejaron desatarlo. Le llevaron pues el burrito a Jesús, luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas que habían cortado en los campos, tanto los que iban adelante como los que gritaban detrás: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro padre David, Hosana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. Ese es el texto con el cual nos vamos a basar hoy. En ese momento, como les decía al principio, Jesús está en el apogeo de su ministerio y mucha gente los viene siguiendo porque viene en el camino cumpliendo muchos milagros. La gente venía viendo milagros de sanidad, de multiplicación de alimentos, milagros hasta resurrecciones. Resucitaciones. Jesús venía haciendo muchos milagros en el camino. Por eso había gente que lo seguía detrás y después venía gente que lo seguía. Por eso voy a hablar un poco más de cada uno de los elementos utilizados. Quiero referirme hoy rápidamente para comenzar. Jesús es recibido como un rey. Él viene predicando del establecimiento del reino de los cielos aquí en la tierra. Y él viene ahora a ser recibido como rey. Sin embargo, él viene como un rey distinto, que en lugar de un trono es levantado en una cruz. Este pasaje de Jesús nos habla de que este era el rey que esperábamos, pero finalmente terminó muriendo en una cruz, de una forma dolorosa y hasta vergonzosa. ¿Por qué? Porque se relaciona la cruz con el trono. ¿Qué tiene relación el sufrimiento del crucificado como un glorioso rey? Bueno, en palabras de Jesús, la cruz nunca fue un obstáculo.
Al contrario, fue el medio para realmente gobernar y ser llamado el rey. ¿Por qué? Porque Jesús es el Hijo de Dios. Y esta semana es lo que vamos a ir estudiando. Cómo paso a paso Jesús llegó hasta la cruz, hasta el sepulcro y la posterior resurrección. Nunca fue un obstáculo para su reinado, porque su reinado no era de este mundo. No ocupaba tronos, él no ocupaba palacios, él no ocupaba coronas de perlas, sino que todo lo que hizo fue para recordarnos a nosotros que él venía, se hizo hombre, se dejó su grandeza para ser como nosotros. Pero esto no lo entendía todo el mundo. ¿Por qué? Porque mucha gente aún esperaba a un rey que fuera un revolucionario guerrero, un político o una persona de poder que viniera a liberar al pueblo de Israel. Y lo que se encontró fue a un hombre, carpintero, hijo de carpintero. ¿Qué pasó entonces con esa entrada triunfal? Como les comentaba, había una gran multitud. No deja de resultar sorprendente, ¿verdad?, que esta gran multitud cambiara de opinión en cuestión de una semana o menos. En cuestión de una semana estaban recibiéndolo como rey, y como lo vamos a ver durante todas estas cápsulas, en una semana estarían gritando: crucifíquenle. La misma multitud, tal vez no las mismas personas exactamente, pero sí una gran multitud que cambió de opinión drásticamente. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué la gente cambia? ¿Por qué la gente tiene una noción y como no se cumple cambia? Precisamente es eso. La gente de esa época esperaba un político, un guerrero. Pero Jesús vino y murió en una cruz. Su corona no fue de joyas, sino de espinas. Su trono no fue un gran asiento ostentoso. Al contrario, fue una cruz, fue parado, de pie. Lo que pasa es que en esa multitud, que representa hoy la multitud de este mundo, es que hay muchos tipos de personas. En este momento había una comitiva grande que venía detrás de Jesús viendo las obras y milagros que hacía. Y se topan con un pueblo que viene a celebrar la Pascua judía, precisamente en Jerusalén. Entonces, por eso leímos ahí que había gente detrás y gente delante que gritaban. Juntos se unían. Dentro de esta comitiva había gente que se unía porque vieron milagros, como venían detrás de Jesús. Otros se unieron por la emoción y se contagiaron del entusiasmo popular e imitaron la actitud de los demás. Decían: ¿quién es este hombre? Es el rey, es el rey. Todos gritaban. Otros líderes religiosos, es otro tipo de población que estaba ahí alrededor, mientras simplemente observaban, estaban planificando el asesinato de Jesús, la muerte de Jesús. Pero esto es lo bonito de todo esto. Habría gente ahí que realmente entendía que Jesús era la profecía que ellos estaban esperando. Inclusive ahorita vamos a ver que en este acto de la entrada triunfal se cumpliría la profecía de Zacarías. Ahorita la vamos a comentar un poco. Así que muchos empezaron a comprender que su reino no era de este mundo, que él no ocupaba una carroza, un carruaje para entrar. Él no ocupaba coronas ni cetros. Él ya tenía el reinado de Dios. Y mucha gente lo empezó a entender. Sin embargo, los religiosos, como en la época de hoy, viven de emociones. Hay personas que viven de la emoción, otros saben quién es, pero no le creen. Entonces, esto es la multitud que nos encierra. Hasta el día de hoy existe esta multitud. Lo que pasa es que esa multitud que vive emocionalmente, espiritual, esa multitud, cuando pase la crisis, que ahorita mucha gente está buscando a Dios, gracias a Dios por eso, pero hay gente que no lo está buscando de verdad. Y lo importante no es que pasemos la crisis, es que Cristo esté en nuestros corazones en todo momento. Así que mucha gente en cuestión de días cambió. Ese día estaban gritándole hosana al maestro, al Mesías, le tiraban mantos y ramas. Pero ¿qué estaba pasando? Una semana después estaban gritándole crucifíquenle. Que no nos pase esto. Que en esta época de cuarentena entendamos que necesitamos a Jesucristo todos los días, con o sin cuarentena, con o sin pandemia, con o sin crisis económica. Él quiere estar con nosotros y nosotros podemos hacer esa diferencia. Vamos a hacer un pequeño resumen de esta historia. Primero, Jesús tiene preparativos. Como les dije, Él envía a 2 discípulos para que fueran a traer a un pollino, a un burro que nunca había sido montado. Le da las indicaciones dónde está.
¿Por qué hace esto Jesús? Jesús normalmente entraba a las ciudades caminando. Sin embargo, Él tenía un propósito para esto. Él tenía un propósito. Aunque siguió siendo humilde, porque no entró en un carruaje, sí hizo una solicitud especial. Quiero entrar en un burro. Estaba estudiando por ahí este tema, ¿verdad? Y algunos decían que algo muy interesante del creador es que ese burro estaba preparado para esto. Este burro nunca había montado a nadie, es decir, no había sido domesticado. Y un burro no domesticado es súper peligroso. Sin embargo, en la historia no se ve ningún incidente de Jesús montado en el burro. Así que podemos ver hasta en eso la supremacía de Cristo. Pero lo importante aquí es que Jesús tenía una atención especial de este momento. ¿Por qué? Porque tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? El propósito era cumplir las profecías. En Jesucristo se cumplieron miles de profecías que están en el Antiguo Testamento. En Él se cumplen todas ellas. Muchas se cumplieron desde el nacimiento. Otras, en este momento se está cumpliendo una, que está en Zacarías 9:9. Yo no sé si la multitud, si los discípulos estarían en ese momento, mira, está pasando lo de Zacarías. No sé, no puedo creerlo, ignorarlo tampoco. Tal vez algunos sí decían, pero lo que sí sé es que se estaba cumpliendo. ¿Qué dice Zacarías 9:9? Dice, alégrate mucho, hija de Sión, dan voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, sobre un burro. Vean qué específica esta profecía y vean qué específico Jesús. ¿Cuál era el propósito? Él no tenía que él no andaba buscando recibir gloria, pero él tenía que cumplir la profecía. El burro estaba en el camino. Tenían hasta la forma tenían que desatarlo. Y hasta les dijo, y si les preguntan, solamente díganle. Vean cómo se cumple todo. Los discípulos van, se encuentran el burro donde Jesús les dice en el camino, lo están desatando y alguien les pregunta por qué lo desatan. Y ellos hasta sabían la respuesta porque Jesús se los había profetizado. Porque el maestro no lo pide. Y no le dice que hay una negación o que hay una obstrucción, no. No le dicen nada, desatan el burro y se lo llevan a Jesús. Los preparativos. Ahora hablemos de un personaje específico, el burro, el pollino. El burro de la historia, el que nunca nadie había montado. Un burro, como les decía ahorita, tal vez no domesticado, es decir, salvaje. Es importante, porque Jesús le dice bien qué es lo que ocupa usarse. Es un burro que nadie ha montado. Por algún específico, no hay nada en la Biblia que sobre. El hecho que él diga que nadie lo había montado es específico. Él tenía que hablarlo. En la lección principal del burro que Dios tiene es que Dios tenía un propósito para ese burro. Aunque nadie lo había montado, es porque tenía un propósito. Y esto nos pasa a muchos de nosotros. Dios usa a cualquier ser vivo, ¿verdad? No voy a decir burro para que nadie se ofenda, pero me usó a mí. Hasta el día de hoy yo siempre lo he pensado. Me usó a mí, usó un burro, no hay comparación. Tal vez yo soy más inteligente, pero el tema es que Él usa lo que necesita. Él pide un burro específicamente, y un burro que nunca había sido usado. Yo no sé usted, pero yo me identifico tanto con ese burro, y a veces se me olvida, y a veces está uno ahí y ve los aplausos de la gente, los gritos, y uno como el burrito podría decir yo, híjole, qué bueno que soy, qué interesante que soy, qué famoso que soy. No, solo soy un burro. El que merece la gloria y la honra, al que le gritan, es el que va sobre mí. Es a Jesucristo. Entonces, Jesús necesitaba un burro. Y el burro fue usado para un propósito. Usted nació con un propósito. Usted nació porque Dios lo necesitaba para cumplir su obra. Ahorita voy a hablar de este punto de que lo necesitaba, porque viene después de una característica de la humildad de Jesús. Pero lo que quiero decirles es que Dios está realizando, y eso es muy bonito, no solamente el hecho que nos usa, sino que usa un burro o un pollino que jamás había utilizado, porque lo que estaba sucediendo era algo sagrado, Entonces, este burrito nos enseña, primeramente, de que Dios tiene un propósito para cualquiera. Segundo, de que la honra y gloria son para Él. Y tercero,
que lo que estaba sucediendo era el cumplimiento de la profecía de Zacarías 9:9. ¿Qué vemos también en esta historia, en este relato de la entrada triunfal? Vemos la humildad de Jesús. Ellos estaban acostumbrados a recibir al César, entrando en carruajes, con seguridad, con la guardia real cubriéndolos para que nadie se acercara y protegiendo al rey. Pero en esta ocasión, el rey venía en un burrito. En esta ocasión no le estaban tirando una alfombra roja preparada de antemano, sino que la misma gente se quitaba los mantos y ponía al suelo, tiraban las ramas que recogían en el camino y la ponían al suelo, recreando la alfombra de un rey. Estas cosas son importantes. En esa época, cuando se hacía una comitiva de estas, el rey iba exponiendo sus tesoros. En esas comitivas iba una carroza con perlas, iban los esclavos, iban los guerreros, los guardianes, y el rey iba exponiendo sus riquezas, sus anillos, sus joyas, su corona, sus perlas. En ese momento Jesús solamente iba a él. ¿Por qué? Porque Jesús es suficiente. Esto lo entendió la gente. Jesús es suficiente. Yo no soy suficiente. A mí me faltan muchas cosas. A mí me falta crecer, me falta ser mejor cada día. Pero cuando tengo a Jesús, Él empieza a orar en mí y a hacer cosas maravillosas. Jesús es suficiente, pero es tan humilde que Él no necesita presentar nada más. Él se presentó a sí mismo, como en otra ocasión, cuando hablaba de la comida, del pan. Había un momento en que Jesús dijo: ya ustedes comieron pan físico, ahora quiero que coman del pan de vida. Él se presenta a sí mismo, porque Él sí es suficiente. Ahí no había una gran comitiva, solo un hombre montado en un burrito, pero ese hombre era la salvación del mundo. Jesús iba montado, sin riquezas, sin nada ostentoso, ni un tesoro ostentoso, simplemente mostrando quién era Él. Como dicen las profecías, el príncipe de paz, el Salvador humilde, que dice Zacarías 9:9. Entonces, ahí vemos la humildad de Jesús. ¿Y qué hacía la gente? La gente tiraba vestidos y ramas, porque cuando entraba un rey, el aprecio hacía que la gente se arrodillara y por una alfombra el rey pasara. En el Evangelio nos dice que la gente se quitaba sus vestidos, cortaban las ramas y las ponían, sirviendo de una alfombra improvisada. Inclusive la cabalgadura que usó Jesús sobre el burro fue en los mantos de los discípulos. Este detalle es interesante porque nos cuenta, nos habla de la dignidad personal y la posición social de la gente. Jesús se hizo, como dice Filipenses 2, un hombre como nosotros. Se rebajó de su forma de Dios y se hizo hombre. Esto es lo que nos habla. Él estaba en ese momento siendo reconocido por la multitud. Él es el rey. Eso es lo que quiere decir los mantos y las ramas que formaban esta alfombra improvisada. Era diciéndole: este sí es el verdadero rey. Algo interesante, frases interesantes que me quedan aquí. El Señor lo necesita. Cuando los discípulos fueron a recoger el burro, y Jesús les dijo: si les preguntan por qué lo desatan, ustedes digan que es que el Señor lo necesita. El Señor lo necesita. Él es Dios. Él no necesita nada. Pero en su misma humildad, como les mencioné hace un rato, en su misma humildad, Él se hizo hombre. Él se limitó. Al ser igual a Dios, se hizo hombre. Y en esa humildad, Él utiliza a un burro que Él necesita. Él en su grandeza no necesita nada, pero Él quiere usarnos a nosotros. Él necesita hombres y mujeres valientes que sean capaces de llevar el reino de Dios a todo lugar. Él necesita personas capaces de decir: yo cargo con esta obra. Es el momento de ser iglesia. Nuestro eslogan es: la iglesia no se cierra. En su casa, esta Semana Santa, a través de mensajes, de llamadas, de videoconferencias, hable, predique, señale al que está encima de usted. Si usted, como yo, se siente como el burro, recuerde a la gente quién es el que está arriba de nosotros. Es nuestro rey.
el pollino era prestado, pero Jesús era tan humilde. Dice 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Versión Reina Valera. En esta me encanta porque dice para que fuesen enriquecidos. Usted y yo tenemos mucho que dar. Usted y yo tenemos mucho que dar. No nos quedemos pensados o limitados diciendo no somos suficientes. Es cierto, humanamente no lo somos. Pero Dios sí. Y Dios se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Así que Él viene a buscarnos en el camino donde estemos. Y viene a decirnos, sobre ti voy a establecer mi reino. Lo hizo sobre un burro. Lo hizo sobre mí. Un siervo humilde. Alguien de por ahí, de los barrios del sur de Heredia. Lo puede hacer con usted. Y lo quiere hacer con usted. Hoy este llamado a la entrada triunfal es para que usted y yo recordemos quién es Jesús. Dice que había una multitud. Dios quiere entrar en esa multitud a través de usted, como lo hizo con ese burro. ¿Quién es esa multitud? La gente que lo seguía de ver los milagros. La gente que ya estaba en Jerusalén esperando la Pascua. En ese momento la gente iba a Jerusalén a celebrar la Pascua. Así como tal vez usted en esa semana tenía planificado ir a una playa, ir a algún lugar a pasear o ir a visitar familiares en los días libres. Así se encontró Jesús la multitud. Así nos quiere encontrar nosotros en nuestras casas ahora. En nuestras casas. Ahí, juntos. Padres, esposos, hijos, hermanos. Ahí podemos estar celebrando juntos, siendo esa multitud. Pero como les decía, una multitud que aclame al Señor por lo que es. ¿Qué decían ellos? Ellos decían, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana es una traducción hebrea que significa sálvanos ahora, salva ahora, salvado seas ahora, más bien es salvad ahora. Hosana era un grito que se le daba al Salvador, que nos iba a salvar. Se emplea para decirnos, libéranos Dios de todo dolor, de toda esclavitud. Hoy tal vez es un día para que usted, en medio de su dolor, de la confusión, de la frustración, usted levante un clamor al Señor diciéndole, Hosana, salva ahora Dios, sálvanos ahora. Dios está esperando que lo hagas, que clames como este pueblo, que le digas, sálvanos, porque hemos reconocido que tú eres nuestro Mesías. ¿Qué más clamaban? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Este grito no nació de la nada, es una profecía más cumplida. El pueblo entendió quién era el rey y declaró este grito que está en el Salmo 118, 25, 26. Dice, oh Jehová, sálvanos ahora, o sea, Hosana. Te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Ven qué bonito lo que esta gente estaba gritando. Estaba otra vez cumpliéndose la palabra de Dios. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Sálvanos, Hosana. Y después gritan, bendito el reino venidero de nuestro padre David. Esto a algunos fariseos no les gustaba, porque lo que estaban diciendo era casi un grito político. Estaban diciendo, este es el rey que viene de la simiente de David. Cosa que se cumple en Jesús también. Es una profecía, que de la simiente de David vendría el rey que estábamos esperando en esa época. Ellos decían, esto es exagerado, ¿por qué gritan esto? Decían los fariseos. Tanto así que le dicen al maestro, y voy a hacer una lectura de Lucas 19, 39, 40. Le dicen al maestro, en este momento que está entrando. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprenda a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Qué impresionante saber de que este grito de imponer, ahí están gritando quién es el rey. Bendito el rey que viene, del reino venidero que viene de nuestro padre David. Eso es lo que están gritando. Y los fariseos se enojan. ¿No te parece exagerado que griten esto? Y Jesús les dice ahí, si ellos no lo hacen, las piedras lo van a hacer. Qué impresionante. Yo creo que es tiempo esta semana de empezar a exaltar a nuestro Dios. Sí, gritemos Hosana porque ocupamos auxilio. Sí,
gritemos Hosana porque es un momento de necesidad, pero también declaremos quién es el Rey bendito en nuestra vida. Tenemos que hacerlo, tenemos que declarar quién es nuestro Rey. Entonces algunos discípulos dijeron, cállelos, unos fariseos, perdón, dijeron, cállelos. Y Jesús dijo, no, porque si estos no se callan, ellos van a hablar. Las piedras van a hablar. Entró Jesús, y aquí con esto ya termino, y entró Jesús a Jerusalén. ¿Y a dónde fue? ¿Dice la historia que fue al templo? No. La historia dice que fue al rey, dice la historia que fue al templo y no a un palacio. No fue un palacio. Cualquier rey hubiera entrado al palacio, pero no, este no. Él fue al templo. Cuando Jesús llegó a Jerusalén, no entró a un palacio gigante. Entró a la casa de Dios, a su casa, al templo. Él entró al lugar sagrado. ¿Y saben con qué quiero terminar? En que Él quiere entrar a tu corazón. Porque dice la Biblia que usted y yo hoy somos templo del Espíritu Santo. Usted y yo hoy somos templo del Espíritu Santo. Él quiere entrar a tu vida. Él quiere llegar, hacer esa entrada triunfal, pero quedarse ahí en tu vida. Él quiere entrar y transformar tu corazón. Hoy es un día de salvación. Es un día para reconocer que Jesús está aquí, que quiere entrar a tu corazón. Y vamos a orar en esa línea. Vamos a orar diciéndole a Dios, Dios, entra en mi vida. Es lo que necesitaba. Hace tiempo lo he pedido, pero hoy como nunca lo entiendo y entiendo que tú necesitas una entrada triunfal. Oremos. Padre, qué linda historia, Señor. Qué impresionante lo que has hecho aquí en la tierra, Jesús. Cambiaste, le diste un cambio, giro total a la historia, en un antes y un después de Cristo. Y esta semana, Señor, en medio de la incertidumbre, en medio del temor, en medio de las necesidades, queremos gritar, Hosana, sálvanos, Señor, sálvanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Tú sí eres suficiente. Señor, úsanos como ese burrito, como ese pollino. Úsanos para que la gente pueda verte. Y sobre todo, entra a mi corazón. Quiero pedirte esta tarde que si no tienes a Cristo en tu corazón, hoy es el día para recibirlo. No una religión, sino a Cristo. Haga esta oración. Dígale, Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida. Te invito a que entres a mi corazón. Te invito a que renueves todo lo que soy. Sé que soy pecador. Sé que te he fallado. Sé que no soy nada especial. Pero tu palabra dice que tú me amas. Así que hoy reconozco que necesito tu amor. Y te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Purifícame, límpiame de todos mis pecados y renuévame, Señor. Quiero ser tu hijo. Entra a mi vida hoy, como lo hiciste a Jerusalén hace ya más de 2000 años. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta fue la cápsula número 14 de Esperanza y los esperamos mañana. Recuerden que tenemos muchas actividades de Semana Santa. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.